Fui al matrimonio de mi exnovio y me aseguré de vengarme allí mismo. Él me dejó para estar con otra, así que asistí a su boda. Lo que sucedió en esa ceremonia fue inolvidable. Todo comenzó hace 7 meses, cuando Alejandro destruyó nuestros 7 años juntos en menos de 5 minutos. Ese miércoles por la noche, mientras preparaba nuestra cena favorita y repasaba los últimos detalles de nuestra boda, él llegó a casa con una expresión que nunca olvidaré. «Teresa, tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludarme. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera a kilómetros de mí. «No puedo seguir con esto. No puedo casarme contigo». El cuchillo con el que cortaba las verduras se me resbaló, cayendo sobre la encimera con un ruido metálico que resonó en el súbito silencio de nuestra cocina. Me giré lentamente, esperando ver algún rastro de broma en su rostro, pero solo encontré una fría determinación en sus ojos. «¿Qué estás diciendo, Alejandro? La boda es en 3 semanas. Las invitaciones ya fueron enviadas. El vestido, lo sé», me interrumpió pasándose una mano por el pelo con ese gesto nervioso que tan bien conocía. «Pero no puedo. No sería justo para ninguno de los dos». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Habíamos planeado todo: la casa que compraríamos en las afueras, los nombres de nuestros futuros hijos, incluso el color que pintaríamos las paredes de cada habitación. ¿Hay otra persona?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La forma en que desvió la mirada me lo dijo todo. «No es lo que piensas», respondió débilmente. «Las cosas simplemente sucedieron». Sentí que el aire se volvía denso, pesado. Las paredes de nuestro apartamento, antes testigo de tantos momentos felices, parecían cerrarse sobre mí. «¿Quién es ella?». «Eso no importa ahora», dijo, sacando una maleta que había dejado en el pasillo. ¿Cuándo la había preparado? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? «Me quedaré en un hotel esta noche. Volveré por el resto de mis cosas cuando estés trabajando». «¿Así que esto es todo?». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. 7 años juntos y ni siquiera merezco saber por qué. Se detuvo en la puerta, sus hombros tensos. Por un momento, pensé que se voltearía, que me daría una explicación, que todo esto sería una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero solo suspiró y salió, cerrando la puerta suavemente tras él. Me quedé allí, de pie en la cocina, rodeada del aroma de una cena que ya nadie comería, el anillo de compromiso en mi dedo, que hasta hace unos minutos representaba un futuro brillante, ahora pesaba como plomo. Las siguientes semanas fueron una nebulosa de llamadas incómodas, cancelando proveedores, devolviendo regalos anticipados y explicando a familiares y amigos que la boda se había cancelado. Cada conversación era como revivir el abandono una y otra vez. Intenté mantener la compostura en el trabajo, donde era la ejecutiva de cuentas principales en una importante firma de publicidad. Nadie necesitaba saber que lloraba cada noche hasta quedarme dormida, abrazada a la camisa que Alejandro había olvidado llevarse. Fue María, mi mejor amiga y colega, quien finalmente me sacó de mi estupor un mes después. «Teresa, tienes que ver esto», dijo, mostrándome su teléfono durante el almuerzo. Era una publicación en Instagram. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a Alejandro sonriendo junto a una mujer elegante en un restaurante de lujo. La descripción mencionaba una cena de compromiso. La mujer era Daniela Vega, la hija de nuestro jefe. En ese momento, todo cobró sentido. Las largas reuniones de trabajo, los viajes de negocios repentinos, las llamadas a deshoras. Mientras yo planeaba nuestra boda, él construía una vida con la heredera del imperio publicitario más importante de la ciudad. «¿Desde cuándo están juntos?», pregunté, aunque temía la respuesta. María dudó antes de responder. «Según los comentarios, 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras y engaños. Medio año donde cada te amo que salió de sus labios era una farsa». Me levanté abruptamente de la mesa, corriendo hacia el baño justo a tiempo para vomitar el poco almuerzo que había logrado comer. Mientras me enjuagaba la boca y miraba mi reflejo en el espejo del baño, una sensación extraña comenzó a reemplazar el dolor en mi pecho. Era algo frío, calculado, diferente a todo lo que había sentido antes. «¿Estás bien?», preguntó María desde la puerta. «No», respondí con una calma que me sorprendió, «pero lo estaré». Fue entonces cuando lo sentí, un movimiento sutil en mi vientre, tan ligero que casi podría haberlo imaginado. Pero lo sabía. Mi periodo llevaba 2 semanas de retraso, y las náuseas matutinas que había atribuido al estrés comenzaban a tener otro significado. Esa noche, sentada en el borde de mi bañera, miraba fijamente las 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, eran lágrimas de determinación. «Así que te vas a casar con la hija del jefe», susurré al aire vacío de mi apartamento. «Perfecto. Yo también tengo planes para tu boda, Alejandro, y te prometo que será un día que nadie podrá olvidar». El doctor confirmó lo que ya sabía. Tenía 8 semanas de embarazo. Mientras observaba la pequeña mancha en la pantalla del ultrasonido, mis emociones se mezclaban entre el amor por esa vida que crecía dentro de mí y el odio hacia el hombre que nos había abandonado. «¿Has considerado informarle al padre?», preguntó el doctor con delicadeza. «No hay padre», respondí secamente.
guardando la imagen del ultrasonido en mi bolso. Solo estamos mi bebé y yo. Al salir de la clínica, María me esperaba. Sin decir palabra, me abrazó mientras las lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Fue la última vez que lloré por Alejandro. Necesito un cambio, le dije mientras caminábamos. No puedo seguir trabajando en la misma empresa que ellos. Ya me adelanté, sonrió María, sacando un sobre de su bolso. Rivera Inch Asociados está buscando una directora creativa. El sueldo es mejor. Y lo más importante, estarás lejos de esos dos. La entrevista fue al día siguiente. Manuel Rivera, el dueño de la agencia, era un hombre perspicaz que valoraba el talento por encima de las conexiones familiares. Cuando le mostré mi portafolio y le expliqué mis ideas para renovar su agencia, sus ojos brillaron con interés. «Tienes el puesto», dijo sin dudarlo. «¿Cuándo puedes empezar?» «En 2 semanas», respondí, ignorando deliberadamente el protocolo habitual de dar un mes de aviso. La noticia de mi renuncia causó revuelo en la oficina. El señor Vega, mi ahora ex jefe y futuro suegro de Alejandro, intentó convencerme de quedarme con una oferta sustancial de aumento. «Eres uno de nuestros mejores elementos, Teresa», insistió. «No dejes que situaciones personales afecten tu carrera». «¿Situaciones personales?», repetí con una sonrisa fría. «Es gracioso que lo mencione, señor Vega. Me pregunto si tendrá la misma opinión sobre situaciones personales cuando su hija esté en mi lugar». Su rostro palideció ligeramente, y supe que había dado en el clavo. Él sabía exactamente lo que su hija y Alejandro me habían hecho. Mi última semana en la empresa coincidió con el regreso de Daniela de su viaje a París, donde había estado estudiando tendencias de marketing. La realidad, como descubrí más tarde, era que había estado eligiendo su vestido de novia en las boutiques más exclusivas. La vi en el pasillo, presumiendo su anillo de compromiso, mucho más ostentoso que el que Alejandro me había dado a mí. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Ella sonrió con esa superioridad que solo el dinero y el privilegio pueden dar. «Teresa», me saludó con falsa cordialidad. «Qué bueno verte. Espero que no haya resentimientos. En el amor y en la guerra todo se vale», completé, manteniendo mi voz serena. «Es curioso que menciones la guerra, Daniela. A veces las batallas más importantes son las que no ves venir». Su sonrisa vaciló por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. «Me alegro que lo entiendas. De hecho, quería invitarte personalmente a la boda. Será en 6 meses, en la Hacienda Los Cipreses». Me entregó una invitación elegante, con detalles en dorado y su nombre junto al de Alejandro en caligrafía perfecta. La tomé con una sonrisa que no revelaba nada. «No me lo perdería por nada del mundo», respondí, guardando la invitación en mi bolso. Esa noche, en mi nuevo apartamento, más pequeño pero en un barrio tranquilo perfecto para criar a un niño, comencé a planear. Ya no era la misma Teresa que Alejandro había abandonado. El dolor se había transformado en algo más fuerte, más peligroso. Mi primer mes en Rivera Inch Asociados fue revelador. Manuel no solo me dio libertad creativa total, sino que también me asignó las cuentas más importantes. Bajo mi dirección, la agencia comenzó a ganar clientes que antes pertenecían a la empresa de los Vega. «Es como si pudieras leer sus mentes», comentó Manuel después de que conseguimos otro cliente importante. «Sabes exactamente cómo anticipar sus movimientos. Digamos que tengo experiencia con su forma de pensar», respondí, acariciando mi vientre ya visible de 4 meses. Mi embarazo se convirtió en mi escudo y mi fuerza. Decidí no ocultarlo, pero tampoco revelar la identidad del padre. Los rumores en el mundo de la publicidad corrían como pólvora, pero me mantuve firme en mi silencio. María se convirtió en mi confidente y cómplice involuntaria. Cada semana me traía información sobre los preparativos de la boda. Alejandro y Daniela habían contratado al wedding planner más exclusivo de la ciudad, y cada detalle era más extravagante que el anterior. «Van a tener cisnes en el lago de la hacienda», me contó una tarde, y Daniela contrató un diseñador italiano para su vestido. «Interesante», respondí, mientras revisaba los últimos reportes financieros. «¿Sabes quién está a cargo del catering? ¿Por qué te importa tanto cada detalle?», preguntó María suspicaz. «Teresa, no estarás pensando en asistir como la invitada perfecta que soy», completé con una sonrisa inocente. ¿Qué más podría estar planeando? Pero María me conocía demasiado bien. «Me preocupas», admitió. «Esta nueva Teresa, tan calculadora, a veces me asusta. La antigua Teresa murió la noche que Alejandro se fue», respondí, mirando por la ventana de mi oficina. «Esta Teresa sabe exactamente lo que quiere». Los meses pasaron, y mi vientre creció junto con mi determinación. Cada patada de mi bebé era un recordatorio de lo que estaba en juego. No era solo por mí, era por esta vida inocente que Alejandro había abandonado sin siquiera saber de su existencia. A 2 meses de la boda, recibí una
una visita inesperada en mi oficina. Era Carmen, la madre de Alejandro, una mujer que siempre me había tratado como a una hija. Teresa, mi niña, dijo al verme, sus ojos inmediatamente fijándose en mi embarazo avanzado. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué querías que te dijera? Carmen, respondí, ofreciéndole asiento. Que tu hijo no solo me abandonó, sino que también dejó a su propio hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Él no lo sabe, ¿verdad? No, y prefiero que siga así. Pero Teresa, es su derecho. ¿Su derecho? Interrumpí, mi voz temblando ligeramente. ¿Qué hay de mis derechos? ¿De los derechos de este bebé? Él renunció a todo cuando decidió engañarme con Daniela. Carmen se quedó en silencio, sus manos retorciéndose en su regazo. ¿La boda? ¿Vas a ir? Por supuesto. Sonreí, acariciando mi vientre. No me perdería ese día por nada del mundo. Cuando Carmen se fue, me quedé mirando la ciudad a través de mi ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. En 2 meses, todo cambiaría. Mi hijo nacería pocas semanas después de la boda, pero antes de eso, tenía una última carta que jugar. Esa noche, mientras organizaba la ropa de bebé que había comprado, encontré la invitación de la boda entre mis cosas. La fecha estaba marcada en dorado, 15 de septiembre. Me senté en la mecedora que había comprado para el cuarto del bebé y cerré los ojos, visualizando cada detalle de lo que sucedería ese día. Tu papá cree que puede tener su final feliz, susurré a mi bebé, sintiendo sus movimientos. Pero mamá tiene otros planes. La verdad siempre sale a la luz, y el 15 de septiembre todos sabrán exactamente qué tipo de hombre es Alejandro Méndez. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Teresa, la voz de Alejandro sonaba insegura al otro lado de la línea. Me encontré con mi madre hoy. No tenemos nada de qué hablar. Lo corté. Por favor, escúchame. Si lo que dice mi madre es cierto, ¿qué parte? ¿La parte donde me engañaste durante 6 meses? ¿O la parte donde me abandonaste 3 semanas antes de nuestra boda? Teresa, si estás embarazada, nos vemos en tu boda. Alejandro, lo interrumpí con calma. Será un día inolvidable. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Me levanté de la mecedora y me miré en el espejo de cuerpo entero que había en la habitación del bebé. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer diferente, más fuerte, más decidida, más peligrosa. El plan estaba en marcha, y nada ni nadie podría detenerme. Faltaba 1 mes para la boda, cuando Daniela apareció en mi oficina sin anunciarse. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y disgusto al ver mi embarazo avanzado. ¿A esto te referías con tus amenazas veladas?, preguntó, cerrando la puerta tras ella. ¿Crees que aparecer en mi boda embarazada arruinará mi día especial? Levanté la vista de los documentos que estaba revisando. Daniela, estoy ocupada. A diferencia tuya, algunas personas realmente trabajamos para ganarnos la vida. No te hagas la inocente, espetó, apoyando las manos en mi escritorio. Sé que planeas algo. ¿Por qué más aceptarías venir a la boda? ¿No fuiste tú quien me invitó personalmente? Sonreí, acariciando mi vientre. Sería descortés rechazar una invitación tan sincera. Su mirada se desvió hacia mi embarazo. ¿De quién es? ¿Importa? Respondí manteniendo mi expresión neutral. No es como si realmente te preocuparas por alguien más que tú misma. Alejandro está convencido de que es suyo, soltó estudiando mi reacción. Pero yo sé que es imposible. Él no te tocaría ni con un palo después de estar conmigo. Me levanté lentamente, mi altura aventajando la suya. Daniela, te voy a dar un consejo gratuito. Disfruta tu cuento de hadas mientras puedas. Los finales felices tienen la mala costumbre de convertirse en pesadillas cuando menos lo esperas. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Manuel entró, sus ojos evaluando la situación rápidamente. Señorita Vega, ¡qué sorpresa!, dijo con tono profesional. No sabía que teníamos una reunión programada con la competencia. Solo pasaba a saludar a una vieja amiga, respondió Daniela, recuperando su máscara de cortesía. Teresa y yo tenemos historia, y pronto tendremos futuro, añadí con una sonrisa enigmática. Después de que Daniela se fue, Manuel cerró la puerta. ¿Estás segura de que asistir a esa boda es una buena idea? Es la mejor idea que he tenido en mi vida, respondí, volviendo a mis documentos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. En el trabajo, cerramos 3 cuentas importantes que antes pertenecían a la empresa de los Vega. En casa, terminé de preparar el cuarto del bebé, pintando las paredes de un suave tono verde menta. María me ayudó a elegir el vestido para la boda, un diseño elegante en color borgoña que acentuaba mi embarazo en lugar de ocultarlo. ¿Estás segura de que quieres que sea tan llamativo?, preguntó mientras la modista hacía los últimos ajustes. Quiero que todos me vean, respondí. Quiero que sea imposible ignorar mi presencia. Una semana antes de la boda, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Roberto, el mejor amigo de Alejandro, y quien sería su padrino. Te ves diferente, comentó, sentándose frente a mi escritorio. El embarazo le sienta bien a algunas mujeres, respondí secamente. ¿Qué quieres, Roberto?
eso. Alejandro está destruido, dijo sin preámbulos. Desde que se enteró del embarazo, apenas duerme. Está convencido de que el bebé es suyo. ¿Y Daniela qué opina al respecto? Ella insiste en que es imposible, que las fechas no coinciden. Pero Alejandro, él hizo los cálculos. Sabe que podrías estar esperando a su hijo. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. ¿Sabes qué es lo más irónico, Roberto? Que durante 6 meses, mientras él me engañaba con Daniela, yo seguía creyendo en nuestro futuro juntos. Planeaba sorprenderlo con la noticia de que seríamos padres el día de nuestra boda. Teresa, por favor, si ese bebé es de Alejandro, este bebé, lo interrumpí, girándome para enfrentarlo. Es mío, solo mío. Alejandro renunció a cualquier derecho cuando decidió que su ambición era más importante que nuestro amor. ¿Es por eso que vas a ir a la boda? ¿Para reclamar algo? Voy a la boda porque quiero ser testigo de cómo el karma hace su trabajo, respondí con una sonrisa tranquila. Nada más, nada menos. Roberto se levantó, claramente incómodo. Solo no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. ¿Como enamorarme de un hombre que valora más el dinero y el estatus que el amor verdadero? Ese barco ya zarpó, Roberto. Los días previos a la boda fueron un caos de emociones contenidas. Carmen me llamaba constantemente, suplicándome que reconsiderara mi decisión de asistir. La madre de Daniela, por su parte, intentó sobornarme para que me mantuviera alejada. Nombre su precio, dijo, deslizando un cheque en blanco sobre mi escritorio. Todos tenemos un precio. Señora Vega, guarde su dinero, respondí, rompiendo el cheque en pedazos. Hay cosas que no pueden comprarse. La noche antes de la boda, mientras empacaba mi pequeño bolso con lo necesario para el día siguiente, sentí al bebé moverse con más fuerza que nunca. Tú también estás inquieto, ¿verdad? Susurré, acariciando mi vientre. Mañana, mi amor, mañana todo cambiará. María llegó temprano la mañana de la boda. Me ayudó con el maquillaje y el peinado, aunque no dejaba de lanzarme miradas preocupadas. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión, dijo mientras me ayudaba con los pendientes. Podríamos ir a un spa, tener un día de chicas. María confía en mí, respondí, aplicando el último toque de labial rojo. Todo saldrá exactamente como debe salir. El vestido borgoña se ajustaba perfectamente a mi figura de 8 meses de embarazo. Me miré en el espejo una última vez. El cabello recogido en un moño elegante, el maquillaje impecable, los tacones bajos pero elegantes. Te ves hermosa, suspiró María, y aterradora. Ese es exactamente el efecto que busco. Sonreí, tomando mi bolso. La hacienda Los Cipreses estaba decorada como un cuento de hadas. Flores blancas y doradas por todas partes. Cisnes nadando en el lago artificial. Meseros con bandejas de champán circulando entre los invitados. Cuando entré al área de la ceremonia, las conversaciones se apagaron gradualmente. Podía sentir todas las miradas sobre mí, los murmullos apenas contenidos. Elegí un asiento en la tercera fila, del lado del novio, perfectamente visible desde el altar. Vi a Carmen sentada en la primera fila, retorciendo su pañuelo con nerviosismo. Roberto, de pie junto al altar como padrino, palideció visiblemente al verme. Y entonces, Alejandro apareció. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Vi cómo sus ojos se desviaron hacia mi vientre, cómo su rostro perdió todo color. Dio un paso hacia mí, pero Roberto lo detuvo con una mano firme en su hombro. La marcha nupcial comenzó a sonar. Daniela apareció en la entrada, radiante en su vestido de diseñador italiano. Su sonrisa triunfal vaciló por un segundo cuando me vio, pero rápidamente recuperó la compostura. Mientras avanzaba hacia el altar del brazo de su padre, me permití una pequeña sonrisa. En su prisa por demostrar su victoria, por restregarme en la cara su final feliz, Daniela había cometido el error más grande de su vida. Me había dado un asiento en primera fila para su caída. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Cuando llegó al momento de, si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre, sentí al bebé dar una patada particularmente fuerte. Paciencia, pequeño, susurré, acariciando mi vientre. El momento perfecto está por llegar. Daniela me lanzó una mirada de advertencia desde el altar. Alejandro, por su parte, parecía incapaz de concentrarse en la ceremonia, sus ojos desviándose constantemente hacia mí. La tensión en el ambiente era palpable. Todos esperaban que me levantara, que gritara, que hiciera una escena, pero me mantuve sentada, tranquila, con una sonrisa serena en mis labios, porque sabía algo que ellos no. La verdadera venganza no es un acto impulsivo, es un plato que se sirve frío, calculado, en el momento preciso cuando el impacto será máximo, y ese momento estaba a punto de llegar. Justo cuando el sacerdote estaba por declarar a Alejandro y Daniela marido y mujer, un murmullo recorrió la congregación. Por la entrada principal de la hacienda, una mujer
mujer avanzaba con paso decidido. Era Ana, la secretaria personal del señor Vega. Daniela se tensó visiblemente. Su padre, sentado en primera fila, se puso pálido. Ana caminó directamente hacia el altar, sosteniendo una carpeta contra su pecho. Lo siento. Señor Vega, dijo Ana con voz firme, pero no puedo seguir guardando silencio. El señor Vega se levantó bruscamente. Ana, este no es el momento ni el lugar. ¿No lo es? Intervine, poniéndome de pie. Yo creo que es el momento perfecto. Todas las miradas oscilaban entre Ana, el señor Vega y yo. Daniela agarraba el brazo de Alejandro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. Pasa, querido exprometido, que tu perfecta novia no es tan perfecta como crees, respondí, acercándome al altar. Ana, por favor, ¿podrías compartir con todos lo que descubriste? Ana abrió la carpeta y sacó varios documentos. Hace 6 meses encontré correos electrónicos entre la señorita Daniela y el señor Vega. Planearon todo: cómo seducir a Alejandro, cómo alejarlo de Teresa, incluso cómo manipular las acciones de la empresa para que una fusión fuera la única opción viable. El rostro de Daniela se contorsionó de rabia. «¡Estás mintiendo! Papá, haz algo!» También encontré esto, continuó Ana sacando más papeles. Registros médicos. La señorita Daniela no puede tener hijos, una condición que ha ocultado cuidadosamente a Alejandro. Un jadeo colectivo recorrió la congregación. La madre de Alejandro se levantó de su asiento, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad?, preguntó Alejandro, soltándose del agarre de Daniela. ¿Todo fue planeado? Alejandro, amor, no es lo que parece, suplicó Daniela. Todo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, la interrumpí. O el futuro que tu padre planeó. La empresa de los Vega está en problemas. ¿No es así, señor Vega? Necesitaban una fusión con la empresa de Alejandro para mantenerse a flote. El señor Vega dio un paso adelante, su fachada de dignidad desmoronándose. No tenías derecho a meter tus narices en esto, Teresa. ¿No tenía derecho? Mi voz se elevó, clara y fuerte. Cuando ustedes destruyeron mi vida, mi relación, mi futuro, cuando manipularon al hombre que amaba, al padre de mi hijo, tu hijo, balbuceó Alejandro mirando mi vientre con nuevos ojos. Teresa, ¿es mío? Sí, Alejandro. El hijo que abandonaste sin saberlo cuando elegiste la ambición sobre el amor. Daniela soltó una risa histérica. ¿Y esperas que todos crean eso? ¿Quién sabe con cuántos hombres te acostaste después de que Alejandro te dejó? Tengo las pruebas de ADN, respondí tranquilamente, sacando un sobre de mi bolso. Las mismas que envié al juez junto con la demanda de paternidad esta mañana. La madre de Alejandro se acercó tambaleante, tomando el sobre con manos temblorosas. Mi nieto, todo este tiempo. ¡Esto es ridículo!, gritó el señor Vega. Daniela, Alejandro, terminemos con esta ceremonia de una vez. Pero Alejandro había retrocedido varios pasos, mirando a Daniela y a su padre con horror creciente. ¿Todo fue una mentira todo este tiempo? No todo, susurró Daniela, intentando alcanzarlo. Mis sentimientos por ti son reales. ¿Cómo fueron reales tus sentimientos por Gustavo?, intervino Ana nuevamente. A mi señal, proyectó en la pantalla gigante que habían instalado para el video de la boda una serie de fotografías. Daniela en situaciones comprometedoras con un hombre que no era Alejandro, fechadas apenas una semana atrás. ¿Gustavo? La voz de Alejandro se quebró. ¿Mi primo Gustavo? Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. La madre de Daniela comenzó a hiperventilar. Roberto, que había permanecido en silencio junto al altar, finalmente habló. Alejandro, amigo, creo que deberías cancelar esta boda. No, chilló Daniela. Todo esto es tu culpa, me señaló acusadoramente. Arruinaste mi boda perfecta. No, Daniela, respondí calmadamente. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste destruir la mía. La diferencia es que yo me levanté más fuerte. El caos se desató en la hacienda. Los invitados comenzaron a abandonar sus asientos, algunos filmando con sus teléfonos, otros discutiendo acaloradamente. Alejandro se quitó la corbata con manos temblorosas y se alejó del altar. Teresa, me llamó, su voz quebrada. El bebé, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Habrías creído que era tuyo? ¿O habrías creído las mentiras de Daniela? Necesitaba que vieras por ti mismo la clase de personas que son. En ese momento, sentí un dolor agudo en el vientre. Me doblé ligeramente, apoyándome en una silla cercana. Teresa, María corrió hacia mí. ¿Estás bien? El bebé, susurré. Creo que ya viene. La expresión de pánico en el rostro de Alejandro habría sido cómica en otras circunstancias. Ahora, pero, parece que tu hijo tiene tan buen sentido de la oportunidad como su madre, comentó María sosteniendo mi brazo. Mientras María y Carmen me ayudaban a salir de la hacienda, escuché los gritos histéricos de Daniela y los intentos del señor Vega por controlar la situación. Alejandro nos seguía de cerca, completamente olvidado de su fallida boda. En el auto camino al hospital,
Entre contracciones, no pude evitar sonreír. El plan había salido incluso mejor de lo esperado. ¿Cómo?, preguntó Alejandro desde el asiento delantero, mientras María conducía. ¿Cómo conseguiste todas esas pruebas? Ana lleva meses documentando todo, respondí respirando profundamente. Resultó que no era la única en la empresa de los Vega cansada de sus manipulaciones. Solo necesitaba a alguien dispuesto a exponer la verdad. ¿Y el momento? ¿Cómo supiste? No lo supe. Sonreí a pesar del dolor. El bebé eligió su momento. Como dijo María, tiene el mismo sentido de la oportunidad que yo. Carmen, sentada a mi lado, sostenía mi mano. Mi nieto ya demuestra carácter, comentó con una mezcla de orgullo y preocupación. Mientras nos acercábamos al hospital, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas. La noticia del escándalo en la boda se estaba esparciendo como pólvora. Roberto dice que Daniela tuvo un ataque de histeria, informó María, revisando su teléfono en un semáforo. El señor Vega tuvo que sedarla. Los invitados están compartiendo los videos en redes sociales. Eso no me importa ahora, dije, sintiendo otra contracción. Este bebé está decidido a nacer hoy. Alejandro se giró en su asiento, su rostro una mezcla de emociones, arrepentimiento, preocupación, esperanza. Teresa, ahora no, Alejandro, lo corté. Tenemos toda una vida para hablar de tus errores. En este momento tu hijo necesita toda nuestra atención. Llegamos al hospital justo a tiempo. Mientras me llevaban a la sala de parto, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. En lugar de estar celebrando su boda, Alejandro estaba a punto de convertirse en padre. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó tímidamente. Lo miré, evaluando la sinceridad en sus ojos. Este no era el mismo hombre que me había abandonado meses atrás. Este era un hombre que acababa de ver derrumbarse todas sus certezas, que había descubierto que iba a ser padre en medio del caos de su boda fallida. Sí, respondí finalmente, pero esto no significa que te he perdonado. Lo sé, asintió, tomando mi mano mientras otra contracción me sacudía. Pero prometo pasar el resto de mi vida intentando merecerlo. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, expectativa y emociones intensas. María y Carmen esperaban afuera, mientras Alejandro permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano y soportando estoicamente mis insultos entre contracciones. A las 8:47 de la noche, exactamente 12 horas después de que debería haber dicho «sí, acepto» a otra mujer, Alejandro cortó el cordón umbilical de nuestro hijo. «Es perfecto», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía al bebé por primera vez. «Tiene tus ojos y tu barbilla», añadí, exhausta pero feliz. «Espero que no haya heredado tu capacidad para tomar decisiones». Alejandro rió suavemente, una risa mezclada con un sollozo. «Me lo merezco. Me merezco eso y mucho más». Mientras sostenía a nuestro hijo en mis brazos, con Alejandro sentado al borde de la cama, pensé en los giros que había dado mi vida en los últimos meses. La traición que casi me destruye se había convertido en la fuerza que me impulsó a ser más fuerte, más astuta, más decidida. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Alejandro suavemente. «Daniel», respondí con una sonrisa irónica, para nunca olvidar cómo llegamos aquí. «Teresa», comenzó Alejandro, pero lo interrumpí. «Las cosas nunca volverán a ser como antes», dije firmemente. «Si quieres ser parte de la vida de Daniel, tendrás que demostrar que has cambiado, que has aprendido». «Lo haré», prometió, «cada día, por el resto de mi vida». En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. «La policía está investigando al señor Vega por fraude corporativo. Daniela fue internada en una clínica psiquiátrica. La verdad siempre sale a la luz». Miré a mi hijo, dormido pacíficamente en mis brazos, ajeno al caos que había provocado su llegada. La venganza había sido dulce, pero este pequeño milagro, era más dulce aún. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro. «En que a veces», respondí, acariciando la mejilla de Daniel. «La vida tiene una forma muy particular de hacer justicia». Los días en el hospital pasaron en una nebulosa de visitas, felicitaciones y noticias sobre el escándalo de la boda. María me mantenía actualizada sobre los acontecimientos mientras yo me concentraba en recuperarme y cuidar a Daniel. «La empresa de los Vega está en caída libre», comentó durante una de sus visitas. «Los inversionistas están retirando su apoyo después de que se supo lo del intento de fusión forzada». Alejandro pasaba cada momento libre en el hospital, aprendiendo a cambiar pañales y alimentar a Daniel. Lo observaba interactuar con nuestro hijo, notando cómo sus ojos se suavizaban cada vez que el bebé agarraba su dedo. «Roberto vino a verme hoy», dijo una tarde mientras mecía a Daniel. Gustavo confesó todo. Él y Daniela llevaban meses viéndose a escondidas. «¿Te sorprende?», pregunté, acomodando las almohadas de mi cama. «No», suspiró. «Lo que me sorprende es lo ciego que estuve, cómo no vi las señales». Carmen nos visitaba diariamente, trayendo comida casera y consejos sobre el cuidado del bebé. Una tarde, mientras Alejandro
Alejandro había salido a buscar más pañales. Ella tomó mi mano. Daniela intentó contactar a Alejandro, dijo suavemente, desde la clínica, y él ni siquiera leyó los mensajes. Sonrió. Está completamente enfocado en ti y en Daniel. El día que nos dieron el alta, encontré a Alejandro esperando en la entrada del hospital con un auto nuevo, equipado con la silla para bebé más segura del mercado. ¿A dónde?, preguntó, sosteniendo la puerta abierta. A casa, respondí. Mi casa. Su rostro mostró un destello de decepción, pero asintió. Lo sé, paso a paso. Los siguientes días establecimos una rutina. Alejandro venía temprano en la mañana antes de ir a trabajar y regresaba en la tarde para pasar tiempo con Daniel. Nunca intentó presionarme para retomar nuestra relación, respetando el espacio que había establecido. Una noche, mientras Daniel dormía pacíficamente en su cuna, Alejandro se quedó más tiempo de lo usual. La junta directiva quiere que asuma la presidencia, dijo, mirando por la ventana. Después del escándalo con los Vega, quieren una cara limpia al frente. ¿Y qué harás? Aceptar, respondió, pero con condiciones. Quiero crear una división completamente nueva, enfocada en proyectos sociales. Y dudó un momento. Me gustaría que la dirigieras. Lo miré sorprendida. ¿Yo? Eres la mejor en lo que haces, Teresa. Lo has demostrado en Rivera y Asociados. Además, sonrió suavemente, confío en ti más que en nadie. Después de todo lo que pasó, especialmente después de todo lo que pasó, se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. Fuiste honesta incluso en tu venganza. Expusiste la verdad cuando podrías haber inventado mentiras. Eso dice mucho sobre tu integridad. Consideré su oferta mientras observaba a Daniel dormir. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió. Tómate el tiempo que necesites. María me visitó al día siguiente, trayendo café y pasteles. Manuel te envía saludos, dijo, haciendo muecas a Daniel, y una oferta para volver cuando termine tu licencia de maternidad. Alejandro también me hizo una oferta, respondí, contándole sobre la propuesta. ¿Y qué harás? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere aceptar. La división de proyectos sociales es algo con lo que siempre soñé, pero tienes miedo de volver a confiar en él, completó María. No es solo eso, suspiré. Me preocupa que la gente piense que lo conseguí por ser la madre de su hijo. Teresa. María me miró seriamente. Derribaste un imperio corporativo con pura inteligencia y estrategia. Nadie que te conozca dudaría de tus capacidades. Esa noche, después de acostar a Daniel, llamé a Alejandro. Acepto, dije sin preámbulos, pero con mis propias condiciones. Te escucho. Completa autonomía en la división, un equipo elegido por mí, y mantener nuestra relación profesional separada de la personal. ¿Relación personal? Su voz se suavizó. ¿Significa que hay esperanza? Significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondí. Por Daniel, y tal vez por nosotros. Pero será a mi ritmo. Es más de lo que merezco, dijo suavemente. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a sanar. Alejandro demostró su compromiso no solo con palabras, sino con acciones. Cada decisión importante sobre Daniel la consultaba conmigo. Cada paso en la empresa era transparente y ético. La división de proyectos sociales floreció bajo mi dirección. Implementamos programas de educación, apoyo a pequeños empresarios y desarrollo comunitario. El prestigio que había perdido la empresa con el escándalo de los Vega se recuperó gradualmente. Una tarde, mientras supervisaba la inauguración de uno de nuestros centros de capacitación, recibí un mensaje de Ana. Daniela salió de la clínica. Se fue a vivir al extranjero. Miré a Daniel, que jugaba con unos bloques en mi oficina bajo la atenta mirada de Alejandro. Mi hijo había crecido fuerte y sano, ajeno a todo el drama que rodeó su nacimiento. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, notando mi expresión pensativa. Sí, sonreí. Todo está exactamente como debe estar. Un año después, la revista empresarial me nombró Ejecutiva del Año. La ceremonia de premiación coincidió con el primer cumpleaños de Daniel. La historia completa sale en la edición de mañana, comentó María durante la pequeña celebración familiar que organizamos. La mujer que transformó una venganza en un imperio de cambio social. Suena dramático, respondí, observando a Daniel intentar dar sus primeros pasos, sostenido por las manos firmes de Alejandro. El artículo causó revuelo en el mundo corporativo, no por la historia de la traición y la venganza, eso ya era historia antigua, sino por los resultados que habíamos logrado. La división de proyectos sociales se había convertido en el modelo a seguir para otras empresas. El señor Vega intentó contactarme, mencionó Alejandro una tarde, mientras revisábamos propuestas en mi oficina. Quiere negociar una colaboración. Y le dije que cualquier propuesta debe pasar por ti primero. Sonrió. Se puso furioso. Algunas personas nunca aprenden, comenté, firmando unos documentos. ¿Has sabido algo de Daniela? Se casó, respondió, con un empresario en España. Carmen dice que parece feliz. Me alegro, dije sinceramente. Todos merecemos encontrar nuestro camino. Nuestra relación había evolucionado lentamente. Alejandro respetó mi espacio, ganándose mi confianza paso a paso, no con grandes gestos o promesas extravagantes, sino con acciones consistentes y honestas. Una noche, después de acostar a Daniel, me encontré con Alejandro
Alejandro en el balcón de mi apartamento. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Preguntó, mirando la ciudad iluminada. En la cafetería cerca de la universidad, sonreí. Derramaste tu café sobre mis apuntes. Y tú me hiciste transcribir todas tus notas como compensación. Río. Fue la mejor torpeza de mi vida. ¿Por qué lo mencionas ahora? Porque ese día me enamoré de tu determinación, respondió. La misma determinación que vi cuando expusiste la verdad en la boda, cuando construiste esta división desde cero, cuando te negaste a dejar que mis errores te destruyeran. Se giró para mirarme directamente. No te estoy pidiendo que volvamos a lo que éramos antes. Esa Teresa y ese Alejandro ya no existen. Pero me gustaría explorar quiénes somos ahora, si me das la oportunidad. Lo miré en silencio, evaluando sus palabras. El año pasado había sido un viaje de autodescubrimiento para ambos. Lo había visto transformarse de un hombre manipulable y ambicioso en un líder consciente y un padre dedicado. ¿Qué hay de diferente ahora?, pregunté. Todo, respondió sin dudar. Antes te amaba por lo que me hacía sentir. Ahora te admiro por quien eres. Antes buscaba una esposa que encajara en mi imagen de éxito. Ahora quiero una compañera que me desafíe a ser mejor. En ese momento, escuchamos el llanto de Daniel a través del monitor. Antes de que pudiera moverme, Alejandro ya estaba en camino a la habitación. Lo seguí y me quedé en la puerta, observando cómo calmaba a nuestro hijo con una nana suave. La escena me recordó algo que mi madre solía decir. El verdadero carácter de un hombre se revela en cómo trata a quienes dependen de él. Está bien, susurré cuando volvió al balcón. Podemos intentarlo. Su sonrisa fue suave, contenida. No hubo besos apasionados ni declaraciones grandilocuentes. Solo un entendimiento silencioso de que estábamos comenzando algo nuevo, algo construido sobre bases más sólidas. 6 meses después, inauguramos el 10º centro de capacitación. Durante la ceremonia, mientras daba mi discurso, vi a Alejandro en la audiencia con Daniel en brazos. Nuestro hijo aplaudía sin entender por qué, simplemente imitando a todos a su alrededor. Cuando comencé este proyecto, dije al público. Algunos pensaron que era una forma de lavar la imagen de la empresa después de un escándalo. Otros creyeron que era un acto de rebeldía, de venganza. La verdad es más simple. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Esa noche, durante la cena de celebración, María levantó su copa. Por Teresa, la mujer que convirtió el limón más amargo en la limonada más dulce. Por Teresa, corearon todos, incluido Alejandro, que sostenía mi mano bajo la mesa. Roberto, que se había convertido en un aliado invaluable en la empresa, se acercó con una sonrisa. ¿Sabes? Cuando apareciste en la boda, pensé que ibas a destruirlo todo. Nunca imaginé que terminarías construyendo algo más grande. La vida tiene formas curiosas de funcionar, respondí, observando a Daniel dormido en los brazos de Carmen. Más tarde, en casa, encontré una caja pequeña sobre mi almohada. Dentro había una llave y una nota. Para cuando estés lista, sin presiones, sin expectativas. Solo una puerta abierta a un nuevo capítulo. Era la llave de su casa, la que había comprado cerca del parque que tanto le gustaba a Daniel. No era una propuesta de matrimonio ni una demanda de compromiso. Era una invitación a seguir construyendo juntos, a nuestro propio ritmo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije a María al día siguiente durante el almuerzo. Fui a esa boda buscando venganza y terminé encontrando mi propósito. Y el amor verdadero, añadió con una sonrisa pícara. No, corregí. Encontré algo mejor. Me encontré a mí misma. Guardé la llave en mi bolso, junto a la primera foto de ultrasonido de Daniel que había guardado todos estos meses. 2 recordatorios de cómo la vida puede cambiar en un instante. Uno del día que decidí tomar el control de mi destino y otro de la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa tarde, mientras veía a Daniel jugar en el parque bajo la atenta mirada de Alejandro, pensé en todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas, heridas o subestimadas. Pensé en cómo mi historia, que comenzó como una búsqueda de venganza, se había transformado en un testimonio de resiliencia y redención. No era el final feliz que había imaginado años atrás, cuando Alejandro me propuso matrimonio por primera vez. Era mejor, era un final real, construido sobre cicatrices curadas y lecciones aprendidas. Y mientras Daniel corría hacia mí con una flor silvestre en su pequeña mano, supe que este no era realmente un final. Era el comienzo de una historia diferente, una que estábamos escribiendo en nuestros propios términos.